Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Cabrera Cristian, Carvajal Natalie, Páez Alan, Moreno Josué y mi persona, Eddie Gaibor. Vamos a analizar qué es la violencia familiar y los tipos de comunicación. En primer lugar, debemos analizar qué son tipos de comunicación y para qué son importantes. Bueno, los tipos de comunicación nos ayudan a identificar maneras de ver un problema social, el cual puede ser de gran ayuda para la víctima y el agresor. Como sabemos, podemos comunicarnos de diferentes maneras, como verbal y no verbal. Pues según los datos de la ONU, la violencia contra la mujer y el núcleo familiar ha aumentado en las escalas mundiales. El 35% de mujeres han experimentado un tipo de violencia familiar. Pues la pandemia se ha generado un índice más de violencia, ya que la restricción de la ley y el aislamiento social ha sido una forma de que las mujeres sean vulnerables cada día. 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia, diarias. La violencia verbal es una forma en la cual el agresor intimida a la víctima para que así pueda temerle, y este es un gran problema, ya que así son intimidadas, van a tener miedo de denunciar por miedo a las amenazas que les hace. Y en cambio, la comunicación no verbal nos puede ayudar a identificar el problema, ya que las mujeres pueden mostrarnos por medios de gestos, pedirnos ayuda. En tiempo de cuarentena nos ayudó a identificar, ya que con un simple movimiento de brazos o un gesto uno puede ayudar a la víctima y así se le puede favorecer más. ¿Cómo se puede expresar la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante la cual se transmite de mensajes por medio de gestos, signos, es decir, sin palabras. Ya, la comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización, pues define nuestra identidad, demuestra el grado de la capacidad que tenemos en relacionarnos. En cambio, la comunicación verbal hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de signos lingüísticos. Esto quiere decir que es como de palabras, expresiones escritas o orales. Tipos de comunicación verbal tenemos dos, se divide en dos categorías, que es la comunicación oral, es el intercambio de ideas a través del habla, y tenemos la comunicación escrita, que es la expresión de ideas a través de un código escrito, como un libro digital o un correo. En cambio, de ejemplos de comunicación oral tenemos una llamada telefónica, una nota de voz, puede ser un silbido o un grito. Gracias. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es un fenómeno social de ocurrencia mundial en las mujeres, niños o niñas o grupos de más vulnerabilidad. La OMS asegura que la quinta parte de las mujeres en el mundo han sido objeto de violencia en algunas etapas de su vida. Como consecuencia de ellos, se han presentado varios índices de discapacidad, ya que podemos ver que muchas víctimas no tienen voz y han intentado suicidios y alta tasa de mortalidad con la población que no padece. La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques. Puede ser estudiada desde la perspectiva biológica, en algunos casos por lesiones en el sistema límbico o lóbulos frontales y temporales, o anormalidades del metabolismo de la sintonía de la víctima. Puede ser por agresión perspectiva psicológica, ya que puede ser que los padres maltraten a sus hijos o a sus esposas. También puede ser un problema que vaya con la mano del alcohol, ya que estos pueden traer unos antecedentes deprimidos, ya que por la baja tolerancia y una tasa de depresión y estrés postraumático por el abuso de estas sustancias. Pueden ser el alcohol o sustancias psicotrópicas. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 155, establece: se considera la violencia toda acción que consiste en el maltrato
físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Al vivir en una sociedad civilizada, resulta paradójico que veamos muchos casos de violencia intrafamiliar en donde quien es sujeto se puede creer superior a los miembros de su familia. Se aprovecha de su condición de superioridad para cometer actos que producen daños físicos, psicológicos. En distintos hogares de nuestro país, varias familias en algún momento han sufrido violencia o han pasado por amarguras o desesperación a no poder denunciar a su agresor por miedo a que les suceda algo a alguien de sus miembros. Hace algunos años se tenía la creencia que el marido era la autoridad del esposo y esto podemos observar en diferentes. Hemos observado que en diferentes culturas tienen la creencia de que el esposo es la autoridad y la mujer tiene que creerse siempre inferior, ya que esto es un cambio que debemos entender que la mujer y el hombre tienen las mismas capacidades. Muchas veces hemos escuchado en varias culturas que aunque pegue o mate, marido es, lo cual nos pone a pensar que todavía tenemos ese pensamiento de desigualdad de género. Y esto debe cambiar, ya que la sociedad es participativa y tiene que exponer sus ideas y la mujer exponer y demostrar todo el talento, ya que hombres y mujeres son iguales. La comunicación verbal y no verbal. Para poder identificar a qué se debe cada una de ellas tenemos que dar una breve explicación a lo que refiere el tema principal. Mantenemos por consecuencia que la comunicación verbal es aquella comunicación o medio en el que se ejerce la acción de transmitir información independientemente de la índole a través de varios campos, ya sea a través de un campo oral o escrito. El oral obviamente utiliza las señalaciones del lenguaje para poder transmitir las ideas y el escrito a través de textos en los que se transmite información independientemente, como se mencionó antes, de su índole. A lo largo de la existencia, la transmisión de información entre especies ha adoptado varias características y la multitud de formas y contextos que básicamente se reducen a dos modos, verbal y no verbal. La comunicación verbal, reiterando y comunicando su principio, es la que hace valer de las palabras y los signos, puede ser oral o escrita. Obviamente tiene que ser verbalizado. Por su parte, en la comunicación no verbal se utilizan gestos o signos de tipo visual como imágenes, sonidos, gestos y ademanes. Es la que se emplea a diario, no necesita palabras para su transmisión, sin embargo llega una información para que el receptor de la misma pueda concluir su mensaje. Viene de un origen ancestral referente a que no se conocían muchas lenguas y el medio de comunicación era a través de señales. Adicional a esto, en épocas antiguas de la Media Eva, ya que no se poseía un férreo control sobre ella y el mensaje se distorsionaba. Sobre todo su fin es el de reforzar el mensaje que se transmite de forma verbal, un complemento para su eficacia. El objetivo de ambas es transmitir un mensaje entre emisor y receptor, que sea entendible, todo un arte en sí. Podemos identificar que mantiene una cronología que se transmite mediante textos, mediante tipos de comunicaciones o podemos mantener una idea principal donde la conclusión es transmitir algún tipo de recado. Puede ser unidireccional, bilateral, audiovisual, impresa o digital. Unidireccional, solo hay un emisor que lanza un mensaje, por ejemplo una señal de tráfico. Bilateral, cualquier conversación entre dos o más personas existe un emisor y un receptor. Audiovisual, la información que se transmite a través de los medios de comunicación. Impresa, moda, comunicación sostenida en un soporte físico que se puede leer, ya sea en un periódico, en una revista o en un folleto. Digital, mediante la tecnología, ya sea canales electrónicos como correo electrónico, teléfono celular o redes sociales, se establece una comunicación entre emisor y receptor, donde el canal está previsto para lo mencionado. Dentro del lenguaje no verbal encontramos diferentes modalidades, como gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, apariencia física.
La violencia intrafamiliar es un mal que ataca a toda la sociedad. Lamentablemente, este tipo de conductas presentan un círculo vicioso en donde los hijos repiten estas acciones y estos se convierten en agresores. Para identificar a las víctimas, nosotros nos podemos ayudar de la comunicación no verbal. Por ejemplo, mediante la kinestesia nosotros podemos comprender diferentes gestos, movimientos corporales, posturas, expresiones faciales y la mirada de las personas. Esto nos va a ayudar a identificar la situación que están viviendo las víctimas. Mediante la postura, que es la disposición del cuerpo o de sus partes en relación del estado de ánimo de las personas, nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estas personas que han sufrido este tipo de violencia dentro de su familia, ya sea física, psicológica, sexual, presentan una postura encorvada, una postura cabizbaja, denotando así la baja autoestima que tienen debido a los maltratos constantes que han recibido por parte de los agresores. En su expresión facial, nosotros igual denotamos casi lo mismo que la postura, denotamos tristeza, denotamos una persona cabizbaja, una persona baja de autoestima, debido a todo lo que ha tenido que sufrir. Al igual que en su mirada, esa mirada transmite el estado de ánimo con el que está esta persona. Un estado de ánimo, sin duda, que demuestra toda esa situación difícil que he tenido que atravesar a lo largo del tiempo. Otro elemento de la comunicación no verbal es la paralingüística. La paralingüística en sí es el uso de la voz o sonido emitido para expresar algo. La persona no nos puede decir que está atravesando esta situación, pero nosotros nos podemos dar cuenta de que no le está pasando nada bien con este elemento, identificando el tono, el ritmo y el volumen de la voz. Dentro del tono se refleja su estado emocional, por lo cual estas personas tienden a tener un tono descendente. Dentro de la fluidez verbal nosotros vamos a encontrar también distintas distorsiones en su habla. Esto en especial en niños. El volumen, en cambio, puede ser alto o bajo. En el caso de estas personas, nosotros tenemos un volumen bajo, ya que demuestran una intención de no hacer nada, una, una intención de someterse a sus víctimas. Por lo tanto, su volumen de voz tiene que ser bajo. Y finalmente, el timbre de la voz, eso es muy importante también. Mediante este elemento, nosotros podemos identificar la voz de la persona mediante el timbre de la voz. En muchos casos, las personas tienen un timbre diferente de voz, tienden a cambiarlo, a denotar un timbre más agudo de lo que es habitual. En conclusión, se realizó una sistematización de los principales elementos que tratan el tema de la violencia intrafamiliar. Estos comportamientos se consideran muy dañinos y en la actualidad no se puede señalar con exactitud cuánto afecta la salud psicológica, física, social y sexual de las personas que la sufren. Consideramos que, aun cuando hay muchos estudios sobre la violencia intrafamiliar, estos carecen en mayor o en menor medida de un enfoque holístico, multidisciplinario
e intersectorial que permita intervenir eficazmente en sus manifestaciones a fin de disminuirlos. Como podemos ver en el video, las personas son sometidas a este tipo de violencia. No podemos, no, bueno, no se puede hacer nada ante estos casos porque estás siendo arremetido contra una persona, ya sea física o psicológica. Mismo los niños que sufren este tipo de violencia cambian su estado de ánimo y cambian su modo de pensar de la vida, que hasta pueden llegar a matar a la persona que hace ese tipo de cambio y pueden llegar mismo al suicidio al cometerlo. Y bueno, actualmente algunos autores de la violencia intrafamiliar, algunos psicólogos piensan que ya no hay que hacer que las personas remedien ante este fenómeno social, sino hay que vivirlo y afrontarlo actualmente y no combatirlo, como dicen algunos autores y psicológicos. La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos generales podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o el ambiente más cercano, como se veía en el video. El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias y respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada.